Dios les bendiga, mis amados y estimados hermanos. En esta ocasión me gustaría tomar unos minutos para hablar sobre el menosprecio. ¿Qué es el menosprecio? El menosprecio es rebajar el valor que algo o alguien que tiene por sus propias características. El menosprecio es diferente al desprecio. El desprecio es quitarle todo el valor a algo, mientras que el menosprecio es disminuirle el valor a algo. Sabiendo eso, nosotros como cristianos tenemos dos. En este tiempo tenemos dos. Antes tenían 10. Pero ¿de qué estoy hablando? De los 10 mandamientos. Que a resumidas cuentas, el Señor Jesús dijo, bueno, hay 10, pero ustedes nada más necesitan cumplir 2, que son semejantes uno al otro, que es amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amar a tu hermano como a ti mismo. Entonces, mis amados, eso dice el Señor, que son semejantes. Eso quiere decir que van de la par. Y eso quiere decir que son idénticos. Eso nos da a entender que debemos de amar a nuestros hermanos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Así debemos de amarnos los unos a los otros, con todo nuestro ser. Pero ¿qué pasa? A veces nos menospreciamos. ¿Y cómo comienza el menosprecio? Menospreciándonos a nosotros mismos. Porque ahí dice, tienes que amar a tu hermano como te amas a ti mismo. Pero a veces nosotros mismos nos menospreciamos. Y eso hace que menospreciemos a nuestros propios hermanos. Un ejemplo tan común es cuando el ministro, nuestro pastor, está en el púlpito y dice, ¿saben qué? Aprovechemos y saluden a su hermano. Antes nos saludábamos así, de mano y de abrazo. Ahora sí mucho nos saludamos así, chocando los puños, debido a la contingencia. Pero a veces nos sentimos como que, ay, no quiero saludar al hermano, ay, me voy a quedar aquí, nada más voy a saludar a los que vengan a saludarme. Si quieren saludarme, que me saluden, porque yo no voy a saludar a nadie. A veces nos sentimos así, lo digo en lo personal. Yo soy algo tímido. Entonces, pero tímido en aspectos cuando nos dicen saluden a una persona que tal vez no conozcas. A veces así, pero esa misma timidez es menospreciarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque te estás menoscabando, piensas que no le vas a caer bien. Piensas, ay, es que si lo saluda y me saluda mal, o si me saluda y me hace cara fea, o si le voy a dar la mano y el hermano en vez de darme la mano se la da a otro, ¡qué vergüenza! Entonces nos sentimos nosotros mismos, nos rezagamos y no queremos interactuar con los demás hermanos. Y allí llega el menosprecio. Comienza menospreciándonos a nosotros mismos, pensando que no le vamos a caer bien. Ay, es que me va a hacer mala cara. Es que desde aquí se ve que es así como que se cree mucho. Pero no. Eso es lo que tú estás transmitiendo, que lo que eres, como te sientes, lo transmites en los demás. Entonces eso va a provocar que menosprecies a los hermanos, sin ni siquiera haberlos conocido. Miren, yo tuve una mala experiencia con un hermano hace mucho tiempo. Yo era nuevo en la iglesia en donde yo estaba, en donde yo estoy, y un día me acerqué a un hermano y le pregunté acerca de unos cantos.
y el hermano simplemente me ignoró. Así, simplemente me ignoró. Y en esa fecha, yo me agregaron a... Estamos hablando de hace años, me agregaron en el WhatsApp de la iglesia y de los hermanos de los varones. Y yo hice una pregunta ahí acerca de una cosa y nadie me contestó. Nadie me contestó. Pero me contestó una persona. ¿Y qué es esa persona que me ignoró? Y me contestó con un meme diciendo diciendo que yo morí por ser que morí siendo ignorado. Entonces yo contesté con otro meme, así como soy yo. Soy tímido, pero cuando agarro confianza me doy vuelo. Entonces así yo lo tomé como broma, pero al pasar del tiempo ese hermano no me conocía, ni siquiera me conocía el apellido y así. No nos conocíamos ni sabíamos nada de uno del otro, pero cada vez que tenía una interacción con él, me menospreciaba. Una vez un hermano preguntó acerca de algo, yo le contesté y llegó él y me dijo que lo que yo estaba diciendo estaba totalmente incorrecto. Pero no le respondió al hermano, simplemente así. No estoy diciendo esto para quejarme o así, sino simplemente así se comportó. Y era un hermano que servía, un hermano que estaba en el púlpito, un hermano que tenía una posición privilegiada dañando a una ovejita nueva. Porque yo ni siquiera tenía ni un año de congregarme y ya me estaba menospreciando. Y entonces, pero no me conocía. No sabía ni siquiera cómo me apellidaba. Me apellidaba, bueno, perdón, no sé cómo se cuál era mi apellido. Y aún así me menospreció. Y así yo podía dar muchos ejemplos. Y me han menospreciado simplemente por mi forma de cantar, mi forma de alabar a Dios, o hasta simplemente por mi personalidad, o simplemente porque me ven y no les caigo bien. Y luego el problema, eso me ha pasado siempre, en la escuela, en los trabajos, pero en la iglesia, en el lugar en donde se supone que nosotros nos amamos, que todos los que entramos allí es para ser restaurados, para ser amados, y de repente nos menosprecian. Entonces eso da mucho problema. Hace mucho tiempo también yo estaba cuidando los carros de la iglesia donde me congrego y estaba cuidándolos y una hermana salió. Cuando la hermana salió, había otro hermano cuidando los carros junto conmigo y yo no la conocía, pero aquel hermano sí la conocía y le preguntó, hermana, ¿por qué sale si apenas está comenzando lo bueno? Porque estaba en la alabanza. Y la hermanita dice, no, hermano, pues es que yo le pedí, nos contó así su historia, que le había pedido prestado a una hermana que dinero, que precisamente esa hermana tenía amargura en su corazón, porque la manera que se expresaba era muy fea, porque estaba muy enojada y porque se quejaba, porque decía que la hermana que ella le había pedido prestado no había ido a la iglesia, pero la obligó a salirse de la iglesia para irle a pagar, porque necesitaba el dinero. Y ella se quejó que esa misma hermana que había faltado a la iglesia y que obligó a esa hermana a salirse de la iglesia para irle a pagar, era una servidora, era alguien que servía, una diácona, y luego todavía una líder, porque esa hermana estaba muy amargada. Pero ¿cómo no se iba a amargar si la habían menospreciado de una manera terrible? Claro, esa hermana ya nunca volvió, pero esa hermana
nos dijo que también, o sea, no quería regresar y porque ella estaba danzando, pero se cansaba y se sentaba. Y llega una líder y le pregunta, hermana, pues ¿qué está haciendo? Y la hermanita le dice, es que empiezo a lavar y me canso y me siento para agarrar fuerzas y otra vez me levanto. Y dice que la hermana, la líder, le dijo, no le creo nada, y se fue. Entonces, claro, esa hermana tal vez se inventaría rollo, porque ya se miraba muy amargada por la forma en que se expresaba, con enojo, con ira, tal vez hasta cambió las palabras y todas cosas, pero simplemente no, me impactó mucho porque eran dos hermanas servidoras las que habían menospreciado a una oveja. Entonces, el menosprecio mata, el menosprecio destruye, el menosprecio divide a la iglesia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a no menospreciar a nadie, ni por su color, ni por su forma de hablar, ni por nada menospreciarlo. ¿Por qué? Miren, porque todos valemos lo mismo. Y aquí es el punto. Todos valemos lo mismo. ¿Qué valemos? La sangre de Cristo. Yo, el hermano predicador, el hermano recién convertido, todos valemos lo mismo. Todos valemos la sangre de Cristo. Y si tú, porque simplemente te cae mal el hermano, por su forma de hablar, por su comportamiento, o hasta por razones obvias, como me pasó a mí, como le ha pasado a muchos que los han menospreciado, no por el menosprecio que te dieron, tú vas a tener que menospreciar a otros, y no por ese menosprecio que te dieron, también te vas a alejar de Dios. ¿Cómo puede ser posible? No vamos a la iglesia por los hombres, vamos a la iglesia por Dios. Por eso, si te menosprecian, le tienes que dar gracias a Dios, porque así menospreciaron a nuestro Señor Jesucristo. Y no eran diáconos, no eran servidores, eran sacerdotes y sumos sacerdotes, escribas y maestros los que menospreciaban a nuestro Señor Jesucristo. Ahora que llegue un hermano, así como tú, o tu propio pastor, que te menosprecia, ahora sí que como quien dice, tienes que pensar, el Señor Jesús dejó de predicar, el Señor Jesús dejó de ir a las congregaciones a predicar, a enseñar. No, Él siguió y siguió y siguió. ¿Por qué? Porque el menosprecio termina cuando sabes qué es lo que vales, cuando tú tienes el precio de lo que vales, cuando lo entiendes y lo asimilas. No te menosprecies. Y también, miren, y esta es una manera muy, pero muy peculiar en la manera en que podemos menospreciar a otros. Hay muchas maneras, pero le voy a decir de algo que a veces ni siquiera nos damos cuenta que hacemos. Un hermano está enfermo y deja de congregarse. Y nosotros decimos, ay, pobrecito hermano, ay, pobrecito, que el Señor lo sane, ay, pobrecito, no ha faltado, pobrecito. Estamos menospreciándolo porque le estamos diciendo, pobrecito, pobrecito hermano. Un hermano se quedó sin trabajo y tú tienes y tú dices, ay, pobrecito hermano, esperemos y consiga trabajo. Porque la crisis está dura y pobre de él,
pobre de sus hijos, ya lo estás menospreciando. O cuando un hermano te platica sobre un emprendimiento que quiere hacer, te platica sobre un sueño que tuvo, que el Señor le dio, y tú le dices, hermano, eso no es de Dios, cuando prácticamente ni siquiera te lo dijo a ti el Señor, sino Dios se lo dijo a él, y él tendrá que darle cuentas si es real o no. Pero ¿por qué menospreciaremos las visiones? El mismo Pablo dijo, no menosprecien el hablar en lenguas, ni las profecías, no las menosprecien. Por eso si llega un hermano y te dice, ¿sabes qué? El Señor me habló y me dijo que yo iba a ser pastor. Y luego tú te ríes y le dices, ¿tú? ¿Pastor? ¿Tú? ¿Apóstol? Y hasta uno se burla, que porque hasta le dice apóstol a uno. Mira, ahí va el apóstol, ahí va el apóstol. Ahí uno ya me está menospreciando también. Hay muchas cosas muy pequeñas, como dice la palabra, cazadnos las pequeñas zorras que destruyen nuestras viñas. Son cosas tan pequeñas, hermanos, que a veces uno no piensa que son inocentes, pero pueden destruir una viña, y la viña es la del Señor. Por eso, cuidémonos de no menospreciar a nadie. Eso tenemos que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, no menosprecien a estos pequeñitos, porque hay de aquel que se atreva a hacerles daño, porque mejor fuera que se atara una piedra de molino en el cuello y se arrojara al fondo del mar. Por eso no menospreciemos a nadie, ni porque sea grande, ni porque sea alto, ni porque sea chaparro, ni porque nada. Todos somos el cuerpo de Cristo, todos valemos lo mismo, todos tenemos el mismo valor, un valor que es incalculable. Por eso, amémonos de verdad. Es lo que el Señor quiere en este tiempo, que nos amemos los unos a los otros, con un amor sincero, porque a veces pensamos que amarnos es saludarnos, abrazarnos, hablarnos, ir a las fiestas de cumpleaños de los hermanos, de la familia de los hermanos, ponerle like en las publicaciones que sus historias. A veces pensamos que eso es amar, y no. Amar es dar la vida los unos por los otros. Amar es sacrificarte por los otros. Amar es amar a tu prójimo aún más que a ti mismo, porque el mismo apóstol Pablo lo dijo. Bendigan a los demás. O sea, ni siquiera piensen en sí mismos, piensen en los demás. El apóstol Pablo les dijo muchas veces en las epístolas que escribió. Decía que era mejor el dar que recibir, el mismo Señor dijo. Porque no hay nada mejor que dar la vida por nuestros amigos. Por eso, amados hermanos, si tú quieres amar a Dios de verdad, ama también a tus hermanos. Y así como amas a Dios, así ama a tu hermano. ¿Por qué? Porque el Señor está dentro de tu hermano. Y si tú amas al que ves, pues es obvio que vas a poder amar al que no ves. Pero y si amas al que no ves, fácilmente podrás amar al que ves. Por eso, esforcémonos por amarnos los unos a los otros. Esforcémonos para no menospreciar. Y si hemos menospreciado, y si hemos dañado a alguien, corramos prontamente a pedir perdón, a ponernos a cuentas.
si te piden perdón, dar el perdón. Porque dice en la Biblia, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano cuando pecaren contra mí? Hasta 7 veces, Señor, le dijo Pedro al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dijo, no, Pedro, sino 70 veces 7 las veces que debes de perdonar a tu hermano. Entonces, dándonos a entender que cada vez que nuestros hermanos vengan y nos pidan perdón, hay que perdonarlos. Siempre. Dando a entender que no hay, o sea, dándonos a entender que siempre perdonémonos, amémonos, cuidémonos, no nos menospreciemos. Que el Señor te bendiga, te guarde, te proteja, tenga de ti misericordia y te dé paz. Mucha paz. Bendiciones.